Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes, y bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semana por semana venimos compartiendo a través de sus canales YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn o WhatsApp, a través de su servidor Enrique Loaiza, escritor para la gloria del Señor. La semana pasada estuvimos hablando a través del libro de Isaías, en el capítulo 12, bajo el cántico de acción de gracia. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la profecía de Babilonia. Muchos sabemos que Babilonia es una ciudad que habitó hace 4000 años atrás y que no se encuentra ahora habitable, dado que hubo una profecía iniciada por el profeta Isaías que declaró que esa ciudad jamás iba a ser habitada. Y comenzamos este estudio bíblico con este pasaje diciendo: levantar bandera sobre un alto monte, alzar la voz a ello, alzar la mano para que entren por puertas de príncipes. Isaías capítulo 13 del 1 al 2. Según las profecías de Isaías, amados oyentes, Babilonia es la primera ciudad o imperio que había de ser juzgado en aquel entonces. Y fue así porque esta profecía se cumplió 165 años después, porque es y será el gran enemigo del pueblo de Dios. Ella es la ciudad de Satanás en oposición a Jerusalén, que es la ciudad del Señor. Decía Pedro más adelante, en Primera de Pedro en sus cartas, capítulo 5, versículo 13. Quiero decirle que Babilonia siempre ha sido símbolo de degradación moral, dado que durante el tiempo que Babilonia tuvo bajo el mando de Nabucodonosor II, rey de Babilonia, andaba mucho en soberbia y arrogancia, y fue cuando él tuvo el tiempo donde tomó a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén y lo llevó cautivo a Babilonia. Por eso que Pedro en su carta, en su primera carta, en capítulo 5, versículo 13, describe que él se encontraba en aquel entonces en Roma. Y por eso que hace alusión a que Babilonia es lo que es hoy actualmente Roma, se asemeja con Babilonia, dado que hoy en Roma existen ese tipo de ornamento o de circunstancia que ocurría anteriormente en Babilonia. Mucha jactancia, mucha soberbia, mucho poder, muchas situaciones que vienen presentándose que ocurría en los tiempos de Nabucodonosor. Fíjense eso, a pesar de que Dios haya usado a Babilonia para sitiar a Jerusalén y llevarse a su pueblo cautivo a Babilonia, Dios usó como instrumento de ir a Babilonia a través de Nabucodonosor para llevarse al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jerusalén andaba bajo su deseo propio, estaba alejándose del mandato del Señor. Dios envía a veces instrumentos de ira para que el pueblo, que es de él, que le pertenece, pueda arrepentirse de sus pecados y les manda hacer un estrellón. En esa ocasión mandó a ese enemigo, a ese imperio, enemigo principal de Judá y de Jerusalén, para que pudiera llevar cautivos al pueblo de Dios. Y por esa razón los fueron llevados a Babilonia, pero era para un propósito, para ser procesados nuevamente, porque si anteriormente los había sacado de Egipto y la mayoría del pueblo no se arrepintió, sino que seguían quejándose por las adversidades que venían aconteciendo, volvió a recircular ese ciclo entre ellos. Pero en este caso se los llevó todo a Babilonia para que ellos pudieran entender cuáles eran los caminos que estaban caminando ellos, valga la redundancia, y cuál era el camino que realmente Dios le quería hacer ver a ellos, llevándolos a esa ciudad ornamentada, llena de vanidades y de soberbia, a ver si ellos o se arrepentían nuevamente a Dios o seguían tras sus vanidades ilusorias. Por eso, el siguiente pasaje nos enseña lo siguiente: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Isaías 13, versículo 3.
La captura de Babilonia fue en los días de Belsasar, nieto de Nabucodonosor II, por Darío el Medo, que tomaría el reino de Babilonia, siendo él de 62 años. Eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 5, versículo 31. Además, esta profecía simboliza el llamado a las naciones para reunirse a pelear en la batalla de Armagedón, que son las naciones de Persia y Media. Armagedón, la batalla entre el bien y el mal. En esta ocasión, a pesar de que Dios usó a Babilonia para capturar a su pueblo, pero ya después de haber sido procesado durante mucho tiempo el pueblo de Israel o el pueblo de Judá en Babilonia, Dios iba a usar a otro instrumento de ira para acabar con esa impiedad que venía utilizando el rey Nabucodonosor con su soberbia, apoyándose con sus dioses, con su jactancia sobre el pueblo de Judá. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová? A través de su profeta Isaías le profetizó al pueblo de que vendría un imperio y vendrían a sumarse para contrarrestar la soberbia del pueblo del imperio babilónico. En este caso, utilizaría a dos naciones, que son los medos y los persias, dos naciones del oriente, en este caso de Irak, que es lo que conocemos actualmente, para poder llevarse y pelear con las tropas de Babilonia y poder liberar al pueblo de Dios. El siguiente pasaje nos enseña lo siguiente: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. Isaías capítulo 13, versículo 5. Los medos y los persias eran dos pueblos iranios, estrechamente emparentados, que se asentaron en la región del actual Irán, hablando en lenguas indoeuropeas similares, siendo los medos un reino poderoso que dominó primero en el siglo 7 a.C., antes de ser subyugado por Ciro el Grande, quien unificó a ambos pueblos para formar el vasto imperio persa, Arquemida, a mediados del siglo 6 a.C., creando el primer gran imperio multicultural de Asia Occidental. Cuando los medos conquistaron a Babilonia, fue una manera muy sorprendente, porque ya el nivel de soberbia y de altivez que ocurría en el imperio babilónico ya estaba llegando al límite. Fue tanto así que en una de las profecías más adelante describe que los reyes de Babilonia decían que su gloria iba a llegar tan alta que iba a habitar hasta el reino de los cielos. Jehová es un Dios celoso y no le gusta que le usurpen su gloria. Por esa razón, él usando a esas dos naciones para esa batalla que iba a conquistar a Babilonia, fue hecho en el tiempo del reinado de Belsasar, como habíamos mencionado, nieto de Nabucodonosor, porque ese joven que fue que tomó el reinado después del reinado de su abuelo, se sumergió en esas vanidades y en esa depravación que ocurren cuando tienen mucha riqueza o muchos recursos. En aquel entonces se encontraba el profeta Daniel, que logró descifrarle una frase que había hecho escrita por la mano de Jehová en la pared para indicarle de que su tiempo ya había finalizado. Por esa razón, podemos encontrar en el pasaje siguiente lo que podemos encontrar el mensaje que el Señor nos deja a través del profeta Isaías. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías capítulo 13, versículo 11. Nabucodonosor II fue un poderoso rey babilónico en el año 605 hasta el 562 a.C., recordado como un gran conquistador y constructor, quien expandió el imperio neobabilónico, destruyó Jerusalén
y exilió a los judíos, pero también por su inmensa obra en Babilonia, construyendo maravillas como los jardines colgantes y embelleciendo la capital. Lo retratan como orgulloso y castigado con locura temporal por su arrogancia. Lastimosamente, cuando el ser humano vive en una jactancia por su soberbia, por eso que el profeta Isaías le estaba indicando al pueblo sobre la caída que iba a tener Babilonia, porque Dios no permite que un pueblo o un grupo de personas vivan en jactancia, sino que los baja. Él le permite a veces que le salga el sol y que brillen todas sus lumbreras y que brillen toda su riqueza. Pero llega un momento que el Señor les hace un stop a esos impíos, a esas personas que no confían en su nombre, y por esa razón ya Nabucodonosor venía cada día más, cada tiempo que atravesaba, venía pasando muchas cosas que venían más bien comprimiendo al pueblo de Dios. Hasta su muerte, hasta que lo llevó a su sepultura, vino después a colocarse en su trono su nieto, donde las cosas fueron empeorando y su tiempo no tuvo mucho alcance hasta la llegada del imperio medo-persa que conquistó a Babilonia. Sin embargo, en el pasaje nos enseña lo siguiente: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Isaías capítulo 13, versículo 17. Quiero acotar un poco la historia sobre Darío el Medo. Él fue un gobernante medo-persa, cuya historia solo ha sido preservada en el libro de Daniel. Además se describe como el hijo de Asuero de la nación de los Medos, el esposo de la reina judía, que muchos conocemos como Esther. Pero quiero añadir lo siguiente: no es posible que sea hijo de Esther, pues ella se hizo reina en el año 510 a.C. Esther capítulo 2. Porque a la conquista de Babilonia, Darío el Medo tenía apenas 65 años para el año 538 a.C. y su nacimiento fue en el año 476 a.C. Lo podemos encontrar en Daniel capítulo 5, versículo 31. Mas también se registra que Darío y Ciro el Grande no son la misma persona, y podemos encontrar esa observación y esa aseveración en Daniel capítulo 6, versículo 28. El rey Asuero ya tenía a Darío como hijo, quizás en el tiempo, o lo tuvo que haber tenido, valga la redundancia, con Basti, que era la primera esposa antes de la llegada de Esther. Sin embargo, ese poderío que recibió Darío para acabar con Babilonia fue algo que fue bien mecanizado y planificado en aquel entonces, porque él estaba recibiendo revelaciones de parte de Dios. Porque Dios usa a cualquier persona para poder ser usada y cumplir con su propósito, independientemente de quién sea. No usa específicamente de los que están dentro de su gremio, dentro de su pueblo, sino que él puede usar personas que sean fuera de su órbita para poder llevarle el mensaje y hacer cumplir su propósito y llevar al arrepentimiento a su verdadero pueblo de Dios. Por esa razón fue usado Darío para acabar con Babilonia y pudiera hacer libre a todo el pueblo de Israel y de Judá en aquel entonces. Pues Babilonia estaba llegando a su fase final, y eso lo podemos encontrar en el capítulo siguiente. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Isaías capítulo 13, versículo 19. La Babilonia actual no es una ciudad moderna habitada, sino es un sitio arqueológico en ruinas en Irak, cerca de la ciudad de Hilla, al sur de Bagdad. Su poder declinó gradualmente hasta ser abandonada, aunque su nombre se convirtió en símbolo bíblico de maldad y opresión que será destruido en la caída final profetizada en Apocalipsis por el apóstol Juan, capítulo 17 y capítulo 18.
Finalmente podemos añadir que toda maldad tiene su peso y su tiempo contado. Así como tuvo Babilonia, aunque duró muchos años de gloria, es en el tiempo de Dios que envía su juicio para acabar con cualquier opresor o transgresor, y mucho más si está oprimiendo a su pueblo. Por esa razón, cada uno de nosotros, los que creemos fervientemente en el Señor, tenemos que seguir creyendo y orando para que Él acabe con la maldad que ocurre en este mundo y en esta tierra. Por eso te invito, amado oyente y espectador, que sigamos clamando por esas injusticias que se ven en todas partes del mundo, donde Dios quizás a veces permite que esos gobernantes tiranos opriman a una nación, opriman a ciudadanos, es para que el pueblo se une en uno, como decía David en el Salmo 102, y podamos clamar a Dios para que Él pueda enviar su libertador, bien sea que se encuentre dentro del gremio de salvación o fuera de él. Sin más que agregar, Dios te siga bendiciendo de manera especial. Se despide de ustedes Enrique Loaiza, su servidor, para la gloria del Señor.